entre el total. Entonces, es un resultado que está relacionado al total y me da en porcentaje. Si recuerdan, tanto el rango, la desviación estándar y la varianza me va a dar en la misma unidad. Si estoy hablando bueno, la varianza no, esa me va a dar al cuadrado, pero si estoy hablando de años, me va a dar en años. Si estoy hablando de colesterol, me va a dar en miligramos por decilitro, pero el coeficiente de variabilidad es la única que es relativa en relación al total. Luego, ¿cuáles son las medidas de posición? A ver, Ian, ¿cuáles son las medidas de posición? Vince, adelante, por favor. Vince, adelante, no te escuchamos. Buenas noches, doctora. Los porcentajes, los cuartiles y los deciles. Muy bien, percentiles, cuartiles y deciles, exacto. Esos son las de posición. Entonces, recuerden, el año pasado hemos visto que cuando son cuartiles dividimos entre 4 la muestra, cuando son percentiles las dividimos entre 100, deciles las dividimos en 10. Esas son las de dispersión. Y finalmente, las medidas de forma, ¿cuáles son? A ver, Eli, ¿cuáles son las medidas de forma? Estoy segura que tú sabes. Eli, a ver, creo que Eli no está por ahí en este momento. A ver, Sergio, ¿cuáles son las medidas de posición? Doctora, solo me acuerdo de asimetría y kurtosis. Esas son. Perfecto, Sergio, Y muy ya está bien. bien. Gracias. Son las dos, asimetría y kurtosis. ¿Cuál me va a decir la asimetría? Me va a decir si mi distribución es como una campanita con los dos lados simétricos, o me va a decir si mi distribución está más hacia un lado o está más hacia el otro lado. Y la kurtosis me va a hablar acerca de la altura de la curva, si es muy alta o si es muy chata. Entonces, si es muy chata, se llama platicúrtica, y si es muy alta, se llama leptocúrtica, y si está al medio, se llama mesocúrtica. Entonces, básicamente, con que ustedes recuerden esto, yo creo que no hay mayor dificultad para el momento del examen. Todos saben cómo sacar un promedio. Bueno, la varianza no creo que vaya a ver porque les va a tomar, ustedes saben que es morosito calcular la varianza, entonces van a tal vez perder tiempo calculando la varianza cuando sí hay otros ejercicios. Entonces, yo creo que con que sepan algo así de la teoría de descriptiva, están tranquilos. Después, siguiendo los temas que van a entrar todo lo que es hipótesis, el tema de las pruebas de hipótesis, va a entrar la comparación de proporciones o porcentajes con el chi cuadrado, y ahí también hemos hablado acerca del Fisher. Va a entrar la comparación de promedios mediante la T de Student y también mediante la prueba Z. Va a entrar lo que es la distribución normal estandarizada o tipificada. ¿Qué más va a entrar? Mm, Creo que, bueno, y la estimación puntual y la estimación por intervalo de confianza. Entonces, básicamente eso es lo que va a entrar. Como teoría, saben ustedes también que hemos visto al principio las probabilidades y los tipos de distribución, la Poisson, la binomial, la Bernoulli, pero esas son un poco más de teoría, digamos, no es tan práctico como lo demás. Entonces, eso es lo que va a entrar. No se olviden que ya no entra correlación y tampoco entran medidas de asociación. Entonces, ¿sí han logrado anotar todo? Doctora, el último tema de estimación puntual y ¿cuál era el otro? Estimación puntual y la de intervalo de confianza. Es el mismo tema en estimación. Gracias, doctora. Muy bien. Entonces, yo les sugiero que vayamos repasando algo de teoría y así van a estar tal vez más preparados para el examen, y la parte práctica creo que ya la han logrado todos, ¿verdad? ¿O hay alguien que no haya entendido? ¿Qué tal? A ver, estoy viendo algunas chicas que se han conectado por primera vez. Entonces, Ani, ¿qué tal? ¿Cómo vas con los cálculos?
Eh, Creo que bien, doctora. También en el uno hemos repasado con la doctora Lara los ejercicios, entonces creo que están bastante bien. Qué bien. La doctora Lara es muy buena, entonces estoy segura que también, si le han prestado atención, estoy segura que van a salir muy beneficiados porque es muy buena la doctora Lara. A ver, los demás, ¿qué tal? Mariana, ¿qué tal tú en cuanto a los ejercicios? Em, sí, ya, yo mejoró, como le mencionaba a Ani, igual el día de hoy pudimos o sea, practicar bastante en la teórica. Ujú. Sin embargo, creo que teníamos un poco de dudas aún con el cálculo de z, creo, porque no lo pudimos resolver hoy en la clase. Entonces solo hicimos chi cuadrado. Ya, la más facilita creo que es el chi cuadrado, ¿verdad? Luego la T de student Perdón. tampoco es complicada, pero sí pues, tienen que saber que primero hay que calcular la varianza común y después el error estándar. Entonces, como les dije, yo les aconsejo que tengan bien en la cabeza qué es lo que se calcula en cada uno. Por ejemplo, para chi cuadrado, yo sé que tengo que calcular mis grados libertad, sé que tengo que calcular los valores esperados y sé que tengo que calcular mi valor chi. Y para la T tengo que calcular varianza combinada, estándar y después el valor T. Y así no van a estar dudando ese rato qué es lo que había que calcular. Como les había mencionado, van a estar las fórmulas y las tablas en el examen, o sea que no es necesario que se aprendan de memoria ninguna. Lo único que sí tienen que saber es cómo aplicarlas y dónde tienen que aplicarlas. Pero básicamente yo creo que ya está. En cuanto a los cálculos, entonces yo creo que está bien si repasamos teoría o alguien quiere ver algo bueno, vamos a ver un poquito más profunda la parte de la Z, pero ¿qué tal? Los demás, ¿hay alguien que no ha entendido algo de práctica? Creo que todos ya están bien en práctica. Entonces, veremos la parte de teoría rápidamente. Bueno, solamente tengo un resumen en el que está todo. Y bueno, les he ido dando, los chicos que han entrado recién, eh, no sé si tienen las teóricas, les he ido pasando tema por tema, uno por uno, pero ahora ya tenemos como que un solo resumen que nos va a servir para la clase de hoy. Entonces, si es que no los tienen, les sugiero que le den una miradita y lo vayan repartiendo. Entonces, les voy a compartir mi pantalla. A ver, mm, ¿me confirman, por favor, si se puede ver? Sí, doctora, sí se ve. Muy bien, gracias, chicos. Entonces, bueno, repasando en cuanto a bioestadística, ya sabemos que es una ciencia que se va a ocupar de obtener, organizar, analizar, interpretar datos numéricos con el fin de ¿qué? De poder tener conclusiones y tomar decisiones informadas. Hemos hablado que la bioestadística es diferente en la estadística porque aquí tiene lo que es la variabilidad biológica. Ahora, en cuanto a la estadística, hemos visto que se dividen en dos, en la estadística descriptiva y en la estadística inferencial. Todo lo que hemos visto el año pasado en cuanto a tendencia central, variabilidad, posición, kurtosis, es estadística descriptiva. Y como les estoy mencionando aquí, es una rama que se va a encargar nada más de resumir, de describir y de presentar los datos que yo he obtenido en una muestra o tal vez en una población. Ahora, habíamos mencionado muchas veces que no siempre es posible trabajar en una muestra, en una población total por cuestiones de tiempo, por cuestiones de dinero. No puedo trabajar en una población. Entonces, ¿qué es lo que hago? Trabajo en muestras más pequeñas y gracias a estas muestras yo puedo inferir los resultados a la población en general. ¿Qué quiere decir inferir? Inferir quiere decir generalizar lo que yo estoy encontrando en la muestra hacia la población, aunque no siempre va a ser exactamente el mismo dato, porque puede ser que mi muestra, por cuestiones del azar, no sea muy representativa y haya sacado justo una parte que no, que está muy alejada de la realidad. Entonces, siempre voy a tener ese error que yo lo voy a definir como el error, bueno, vamos a ver ahorita el alfa y el beta, pero yo voy a definir ese error. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos con la parte inferencial. Entonces, en la figurita que les he puesto a la derecha, la descriptiva me va a hablar solamente de la descripción de la muestra. En cambio, la flechita de la inferencial son a partir de los datos de la muestra, yo voy a inferir mis resultados para la población en general. Ahora, les había mencionado que también la bioestadística inferencial, sobre todo, se divide,
generalmente sus 3 objetivos principales o generales, podemos llamarlos así, se van a dividir en 3, en la estimación, en la prueba de hipótesis y en la predicción. ¿Qué es la prueba de hipótesis? Es un procedimiento estadístico que me va a permitir aceptar o rechazar una afirmación de la hipótesis en cuanto a un parámetro de la población, como basándome en la evidencia muestral, como les he dicho, bajo un nivel de significancia que yo lo haya establecido. Entonces, en las pruebas de hipótesis en estadística tenemos 2, la hipótesis nula y la hipótesis alterna. La hipótesis nula, ¿qué es lo que me va a decir? Me va a decir siempre que hay una igualdad en la situación. Otra manera de decirlo es que no hay diferencia entre los 2 muestras, los 2 tratamientos, lo que yo esté comparando. Por el contrario, la hipótesis alterna me va a hablar acerca de una desigualdad o de una diferencia en cuanto a 2 muestras, a 2 promedios, a 2 variables, o me va a decir que sí hay una asociación. Por ejemplo, en el ejemplo que les he puesto aquí como hipótesis nula, el hábito de fumar no está asociado con el cáncer de pulmón. ¿Qué quiere decir? Que el promedio de casos de cáncer es igual en los que no fuman y en los que fuman. Entonces estoy hablando de una igualdad. En cambio, la que estoy viendo la diferencia. ¿Qué quiere decir? Que el promedio es diferente en los casos de pacientes que fuman en relación a los pacientes que no fuman. La segundo grande objetivo que podemos decir es la estimación. ¿Qué hemos dicho que era la estimación? Bueno, es un proceso mediante el cual voy a calcular un valor a partir de mi muestra y lo voy a estimar a la población. Entonces, como yo les había mencionado, no siempre va a ser exactamente el mismo valor en relación a la población, porque puede ser que mi muestra no haya salido muy representativa, a pesar de que también hemos visto la clase de muestreo. Esa también va a entrar un poco generalidades. Hemos hablado de los tipos de muestreo probabilístico, no probabilístico. Hemos dicho que el probabilístico es cuando todos los sujetos tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Y en estos hemos hablado también en las clases teóricas acerca del muestreo sistemático, del muestreo al azar, de todos los que es con esta misma probabilidad. En los no probabilísticos hemos dicho que son los que no tienen la misma probabilidad de entrar en el estudio. Uno de estos, por ejemplo, era el de bola de nieve. El de bola de nieve es un tipo de muestreo en el que, por ejemplo, yo consigo un paciente, imaginemos un paciente que que vive en la calle. Imaginemos que es un paciente de la calle que es difícil contactarlos y es difícil poder hacer relación con ellos. Entonces, muchas veces nos cuesta y peor aún tener que conseguir una muestra en la cual estudiar. Entonces, por lo general, cuando son poblaciones difíciles, yo consigo una persona y esta persona me va trayendo a sus amigos, a sus compañeros, y esta muestra va creciendo como una bola de nieve. Entonces, no es probabilístico porque no todos tienen la probabilidad de entrar. En realidad, uno ha venido a razón del otro y así se ha hecho la muestra grande. Entonces, hemos hablado de los probabilísticos y no probabilísticos. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es que siempre sea probabilística, pero en el caso de que no, bueno, va a ser un poco más difícil el cálculo. Aún teniendo una muestra probabilística, ¿qué es lo que va a pasar? Que no siempre va a coincidir. Y en el gráfico que les estoy poniendo aquí, les he puesto esa distribución normal de color rojo que está arriba, que es la que me está indicando que es la distribución de la población. Imaginemos que es la edad de la población y me está mostrando en la parte central el promedio de la edad. Pero por debajo estamos viendo cada pequeña flechita roja que ustedes están viendo con el cuadradito verde, me representa una pequeña muestra. Entonces, imagínense, a partir de esta yo he sacado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, más o menos 9 pequeñas muestras. Cada una de estas muestras va a tener su propio promedio. Por ejemplo, el promedio de la primera flechita es de 20.5 años. El promedio de la última que está abajo es de 21.1 y el promedio de la población como tal es de 20.1. Entonces, si se fijan, algunos tienen un valor un poquito más, otros tienen un valor un poquito menos y esta es
cuando yo voy a calcular los valores, entonces quiere decir que los voy a estimar. Ahora, aquí hay un concepto importante que es el error estándar, que no se tienen que confundir con lo que es desviación estándar. Hemos dicho que la desviación estándar es nada más que la distribución o la dispersión de los datos en relación al promedio en una distribución. Entonces, si es de la población, es igual en relación a la población. Si es de la muestra, me está hablando de la dispersión de sus datos dentro de la muestra, pero también me está hablando, esta dispersión de la muestra, me está hablando qué tan alejados están en relación a al promedio de toda la población. Entonces, ahí lo voy a llamar error estándar. La distancia o la dispersión que pueden haber entre las diferentes muestras y la población total. A eso llamo error estándar. Entonces, no se confundan con eso del error estándar, por favor. Entonces, predicción. Como les había dicho, esto vamos a llevar recién al año cuando estemos viendo epidemiología, pero la predicción no es nada más que estimar la probabilidad de que ocurra un evento. Por ejemplo, si yo voy a medir el OR o el riesgo relativo, voy a decir que, por ejemplo, hay 2 a 10 veces más riesgo de cáncer en fumadores que en los no fumadores. Entonces, hay medidas específicas como el OR, el RR o el riesgo relativo, la razón de prevalencia, todo eso que vamos a ver recién al año. Hay incluso algunas modelizaciones matemáticas que les he pasado un video para que vean cómo se puede modelizar o predecir una enfermedad. Este es un modelo que han trabajado en muchos países, el modelo del COVID, el ejemplo que les he puesto aquí, que es el modelo CIR, en el cual se van contando cuántos pacientes van a ver cada semana y cada cuánto se van a ir presentando y qué tan rápido se va a ir presentando. Entonces, este modelo CIR es bastante común, lo vamos a ver recién al año, pero como referencia está bien. Hablando ahora solo de lo que es lo de la prueba de hipótesis, que es lo que más va a entrar en todo lo que es estadística inferencial, ¿qué podemos decir? Que las pruebas de hipótesis me sirven para 3 cosas, en resumen, 3 cosas grandes. La primera es el valor muestral comparado a un valor teórico, la segunda, comparar 2 muestras independientes y la tercera, comparar 2 muestras relacionadas. ¿Qué es comparar un valor muestral al valor teórico? Es simplemente comparar el promedio de una pequeña muestra con un promedio de una población grande. Esto les comento así como referencia nada más, porque no es contenido de este año, pero he visto en algunas teóricas, entonces por eso se lo estoy mencionando. Entonces, me va a comparar el valor del promedio con el valor de la población. 2 muestras relacionadas, también se las conoce como 2 muestras dependientes. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a trabajar en una misma persona. Por ejemplo, el que les pongo aquí, yo quiero ver si una dieta es efectiva en los mismos sujetos. Entonces, los voy a pesar a todos los sujetos, voy a dar la dieta y después de esta dieta que he dado, los voy a volver a pesar a los sujetos. Entonces, voy a ver que algunos han bajado de peso, han subido de peso y finalmente voy a encontrar si es que la dieta en general ha sido buena porque la mayoría ha bajado de peso o que no ha servido porque siguen con el mismo peso o peor aún, que hubieran empeorado y hubieran ganado más peso. Entonces, las muestras relacionadas o muestras dependientes son estas de aquí. Ahora, las pruebas básicamente son las mismas, pero hay una pequeña variación en las fórmulas. Por eso esta tampoco la vamos a ver como contenido de este año, pero sí es importante que lo sepan. Ahora sí, las 2 muestras independientes. Eso es lo que es nuestro contenido de este año y es con lo que más hemos trabajado y que es una comparación de 2 muestras independientes. Bueno, como dice aquí, es una diferencia entre 2 muestras. En este ejemplo, les pongo, si existe una diferencia en la tolerancia a un tratamiento, entonces, ¿qué es lo que hago? Primero voy a conformar 2 muestras, la muestra 1 y la muestra 2, y me voy a preguntar si es que el dar tratamiento de color azul a uno va a tener el mismo efecto que el dar el tratamiento amarillo al otro. Entonces voy a comparar ambos y después de compararlos, después de que ya ha pasado un tiempo y voy a ir tomando las pruebas, voy a decidir finalmente si es que ha servido alguno más en cuanto al alivio del dolor, que es en este ejemplo, en relación al otro. Entonces, esa es básicamente la comparación de 2 muestras independientes. Ahora, sí es muy importante que ustedes, y esto los he molestado mucho el año pasado, con el tema de las variables. Como les he dicho el año pasado, las variables en estadística se pueden clasificar en 2, en las cuantitativas y en las cualitativas. ¿Cuáles son las variables cuantitativas? Hemos dicho que son las variables que se expresan con números, por ejemplo, la edad, el colesterol,
hemoglobina, etcétera, talla, peso. Y las variables cualitativas son las variables que me van a expresar una cualidad. Por ejemplo, estado civil, raza, grado de escolaridad, etcétera. Entonces, dentro de las cuantitativas, yo voy a tener dos tipos de variables. Una que son las variables discretas y la otra son las variables continuas. ¿Cuáles son las discretas? Las discretas son aquellas variables que yo no puedo fragmentar. Por ejemplo, no puedo decir media cesárea, ha habido media cesárea o ha habido medio parto, o ha habido un parto o no ha habido parto, pero no lo puedo fraccionar. O el número de hijos, no puedo decir la señora ha tenido medio hijo, ¿no? Tengo que decir ha tenido un hijo o ha tenido 0 hijos. Esa es una variable discreta. Una variable continua es una variable que yo la puedo fraccionar cuantas veces yo quiera. Por ejemplo, la talla. Si yo puedo decir que alguien mide 1,70.888 y puedo fraccionar, esa es una variable continua. Y no se olviden que la distribución normal es una variable continua. Y por eso se le utiliza la distribución, esta distribución solamente para variables cuantitativas. En cuanto a las cualitativas son también hemos dicho de 2 tipos o de 3 según los autores. La dicotómica es la que me va a dar 2 posibilidades, sí o no, enfermo, sano, hombre, mujer. Bueno, 2 posibilidades nada más. La nominal es una variable también que me va a expresar una cualidad en la que no va a haber un orden jerárquico, como por ejemplo la raza o el estado civil, soltero, casado, todos son iguales. En cambio, en la variable ordinal, aquí sí voy a ver que hay una diferencia jerárquica. Por ejemplo, yo puedo decir que el grado de desnutrición es leve, moderado o severo. Entonces, aquí sí estoy viendo un orden jerárquico. Entonces, repasen bien esta parte de las variables. Recuerden que el año pasado les hemos preguntado mucho en el tema del examen, por ejemplo, no sé, el grupo sanguíneo, qué tipo de variable es. Entonces, ustedes tienen que saber. Y como les había dicho, ¿para qué yo me aprendo toda esta clasificación de las variables? Como les había dicho el año pasado, porque depende del tipo de variable para que yo decida qué prueba voy a utilizar. En cuanto a las cuantitativas, y hemos visto nosotros que existen varias medidas que yo puedo utilizar: promedio, mediana, moda, desviación estándar, las medidas de posición, etcétera. Entonces, yo puedo trabajar comparando cualquiera de estos que ustedes están viendo. Como contenido de este año, vamos a comparar solamente lo que son los promedios. Luego están las variables cualitativas. Estas cualitativas me va a dar las en proporción o en porcentaje. Por ejemplo, el estado civil. Yo no puedo decir el promedio del estado civil de casado es 1, digamos. Tendría que decir el 80% de la población, por ejemplo, está casada. Entonces, son variables cualitativas en las que yo solamente voy a poder utilizar la proporción o el porcentaje. Y para este tipo de variables también solamente hay una prueba. Ahora, antes de que yo haga una comparación, el primer paso que yo tengo que hacer es plantear la hipótesis. ¿Qué es la hipótesis? Es un procedimiento estadístico que se utiliza para ver si hay o no hay evidencia en una muestra para poder rechazar o afirmar una de las 2 hipótesis y finalmente decidir si hay o no hay una población. Les había hablado que existen 2 tipos de 2 tipos de hipótesis, digamos, dentro de esta, que es la unilateral y la bilateral. Como contenido de este año solamente hemos visto la bilateral. ¿Qué quiere decir la bilateral? Recuerden esa gráfica que les he puesto de la distribución normal, donde estoy diciendo que la hipótesis nula es todo el área blanca y los azulitos son todos el lugar de la hipótesis alterna. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a encontrar una diferencia, que es lo que estoy buscando con mi hipótesis alterna, sé que puede ser menor o sé que puede ser mayor. Por eso están a los 2 lados de la distribución normal. En cambio, las otras, las unilaterales, si ustedes se fijan, el área azul solamente está a un lado. Y mi hipótesis en este caso es, por ejemplo, que yo quiero comparar un medicamento y pienso que es mayor la tolerancia en relación al otro, o yo pienso que es menor en relación al otro. Estas pruebas unilaterales, como les había mencionado, generalmente se las utiliza en lo que son los ensayos clínicos. Entonces, no los hemos visto muy bien aquí. Sí influye el tema del cálculo del valor de la P cuando estoy viendo unilaterales en relación a las bilaterales, pero este año solo hemos visto bilaterales, así que no los voy a confundir con la parte
unilateral, pero sí es bueno que sepan. ¿Cuáles son los pasos cuando yo voy a utilizar este tipo de procedimiento? Entonces, el primero es plantear la hipótesis. El segundo, tengo que calcular el estadístico, el chi cuadrado, la z, el t, lo que sea que yo voy a calcular, tengo que calcular. Una vez que yo he calculado, tengo que compararlo con mi valor crítico. ¿Y dónde está el valor crítico? En la tabla. Y finalmente, gracias a esta tabla también, voy a poder ver cuánto es el valor P. Entonces, esas son básicamente todo lo que yo tengo que trabajar para que después yo pueda interpretar y sacar una conclusión. Esto lo puedo sacar con cualquier tabla de chi cuadrado, de t, de z, que ya saben ustedes que son diferentes. ¿Qué es el valor P? Esto es importante que lo recuerden. Siempre que un valor me salga menor a 0.05, quiere decir que hay una diferencia estadísticamente significativa, quiere decir que yo acepto la hipótesis alterna, quiere decir que sí hay una diferencia. Entonces, cuando yo encuentro menor a 0.05, quiere decir que hay una diferencia estadísticamente significativa. ¿Qué pasa si yo encuentro un valor P mayor a 0.10? Aquí lo que tengo que decir es que no hay una diferencia, que ambos valores son iguales y que por lo tanto me quedo con la hipótesis nula. ¿Qué pasa si mi valor sale entre 0.05 y P mayor a 10? Realmente es el límite, ¿no? Justamente la parte del medio. Entonces, ¿qué es lo que voy a concluir aquí? Que probablemente necesitaba una muestra un poco más grande para poder probar la hipótesis que yo estoy poniendo, porque estoy realmente al límite de la significancia. En el gráfico que ustedes están viendo, el valor crítico es en la distribución normal, las rayitas verdes. Entonces, me está diciendo que todo lo que está al medio, si caigo ahí, es la hipótesis nula. Pero si caigo en los extremos, estoy aceptando la hipótesis alterna. Entonces, esa rayita verde que ustedes ven en el gráfico es el valor crítico. A partir de esto voy a decidir si la acepto o la rechazo. Lo mismo con la distribución que ustedes están viendo a la izquierda, pero esta distribución no es una normal, es una distribución de chi cuadrado. Entonces, este umbral de la probabilidad o el valor P se utiliza para que decidamos si rechazamos o no la hipótesis nula y la hipótesis alterna. Ahora, cuando les había mostrado acerca del tema de las variables, les había mencionado que tenemos diferentes pruebas para cada una de las variables. Por ejemplo, si yo voy a trabajar con una variable cualitativa, siempre voy a calcularla en proporciones. ¿Y qué prueba voy a utilizar? Como contenido de este año hemos visto la prueba de chi cuadrado. Hay otras pruebas también, la prueba de Yates, la prueba de Kruskal-Wallis, etcétera. Pero como contenido de este año hemos visto la prueba de chi cuadrado, que es la que se utiliza con más frecuencia. Pero esta distribución de chi cuadrado tiene una condición de aplicabilidad. Yo tengo que estar segura de que es válido que la pueda utilizar y si no la puedo utilizar, necesito trabajar con otra prueba, que es la prueba de Fisher. Entonces, no se olviden, por favor, si yo no puedo trabajar con la chi cuadrado, lo que corresponde es que calcule la prueba de Fisher. Calcular la distribución de chi cuadrado, ya han visto ustedes que es bien facilito. Calcular la Fisher es muy moroso, como ustedes ven ahí, hay que calcular mucho, por eso generalmente no se la calcula a mano, sino con un estadístico. Y bueno, en relación todo, ¿no? Ya saben ustedes y les había mencionado que ahora existen programas estadísticos que van a calcular el SPS, el STAT, el SAS, etcétera. Pero ¿por qué nos tomamos la molestia de aprender todo esto paso por paso y si tiene un criterio de aplicabilidad o no? Les había mencionado muchas veces que también hay mucha manipulación en cuanto a estadística en los estudios que se publican. Y no siempre se trata solamente de ver si el valor es menor a 0.05, porque muchas veces ponen pruebas que no se pueden utilizar para encontrar, por ejemplo, un valor que se quiere encontrar, como el P menor a 0.05, o tal vez el nivel de confianza puede ser muy bajo, por lo tanto es obvio que va a dar un resultado positivo. Entonces, todo esto que ustedes están aprendiendo les va a ayudar para que ustedes puedan tener siempre una lectura crítica de los artículos y finalmente cuando ustedes quieran escribir en algún momento, también sepan la manera correcta y no se equivoquen y tampoco vayan a manipular esta parte de la estadística. Entonces, por eso es importante lo que nosotros estamos viendo. Ahora, volviendo al tema del chi cuadrado. El chi cuadrado ya sabemos que su fórmula es sumatoria de la O son los observados, la E son los esperados al cuadrado dividido entre E. Ahora,
¿qué es una prueba de una distribución de chi cuadrado? Fíjense, por favor, la curvita y van a ver ustedes que esta curvita es diferente a la distribución normal. ¿Cómo es esta curva en cuanto a su forma, José? José, ¿estás por ahí? Sí, 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 doc. No es en este caso como la normal, sino está desviada hacia cero, o eso es lo que puedo ver, está desviada hacia la izquierda, o sea, está cero y está yendo hacia más infinito. Muy bien, José. Entonces, si ustedes se fijan, como nos dice José, esta es una distribución asimétrica. No es simétrica como la normal, como nos decía José. Si se fijan, el valor está saliendo de cero y está yendo hacia el más infinito. Y como les había dicho en las anteriores clases, este valor de chi cuadrado se calcula, como su nombre dice, elevando al cuadrado la distribución normal. Ustedes saben que en la distribución normal el cero está al medio, hay valores negativos y hay valores positivos, pero cualquier valor elevado al cuadrado me va a dar un valor positivo. Por eso el chi cuadrado, como su nombre dice, cuadrado, es el cuadrado de la distribución normal. Por lo tanto, si les preguntaran características de la distribución de chi cuadrado, ¿cuáles son? Primero, que es asimétrica. Segundo, sus valores van de cero hasta el más infinito. Otra que podría ser el alfa, o sea, el 5% está al lado derecha de la colita. ¿Qué más? A ver, creo que esas son las principales características de la chi cuadrado. Entonces, por favor, no se olviden, les estoy volviendo a repetir, es una curva asimétrica, sus valores van desde el cero hasta el más infinito y se utiliza para variables que son proporciones o que son porcentajes o variables cualitativas o variables categóricas también como se las conoce. Ahora, ¿cuál es la utilidad de esta prueba de chi cuadrado? Bueno, ya saben, comparar dos proporciones, dos o más proporciones, dos o más porcentajes. Para poder utilizarla, y les he puesto este signo de importante también, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que primero calcular mis valores esperados. Todos mis valores esperados tienen que ser superiores a 5. Si uno de estos valores no es superior a 5, no puedo utilizar la prueba de chi cuadrado. Entonces, estoy obligada a utilizar otra prueba, que es la prueba de Fisher. Entonces, no se olviden, por favor, el criterio de aplicabilidad es que todos los valores esperados o las frecuencias esperadas sean siempre mayores a 5. Si una de ellas no cumple esto, ya no puedo utilizar el chi cuadrado y voy a utilizar otra prueba. En este año y como contenido hemos visto la prueba de Fisher. Así que esa es la que vamos a utilizar. ¿Cómo se calcula? Es facilito. Ya han visto ustedes que voy a calcular el total de la fila por el total de la columna y lo voy a dividir entre el total de todo. Y ese me va a dar un valor esperado. Entonces, por ejemplo, y se los he puesto aquí con colorcitos para que no se equivoquen. Por ejemplo, si yo quiero calcular el valor, bueno, este era un ejemplo, antes que nada, de una cirugía que se realizaba en pacientes y se utilizaban dos tipos de anestesia. Una era el alotano y la otra era la morfina. Y se estaba viendo la mortalidad que había en relación a este tipo de anestesia. Entonces, si yo quiero ver, por ejemplo, o si me preguntan cuál es el valor esperado de los pacientes que han resultado vivos y han recibido el alotano, ¿cuál es mi valor esperado? Mi valor esperado tengo que multiplicar el 110 por el 61 y lo tengo que dividir entre el 128. Mi resultado va a ser 52.4. Entonces, si me preguntan cuál es el valor esperado de los sujetos vivos con alotano, 52.4. Por ejemplo, ¿cuál es el valor entre los sujetos fallecidos que han recibido morfina? Tengo que multiplicar el 18, tengo que dividir entre el 128. Entonces, así tengo que calcular mis valores esperados para cada una de las casillas que estoy viendo. Entonces, no se confundan y no lo hagan a la rápida. En el 2D han dado ustedes estos controles y por apurados han puesto lo primero que han encontrado. Fíjense y vean con calma qué es lo que les están pidiendo. Yo sé que sabían, pero lo han hecho a la rápida, así que tengan cuidado con esto de aquí, por favor. Fíjense bien cuál de las casillas es la que se les va a preguntar. Un ejemplo. En un hospital se desea evaluar si existe la relación entre el tabaquismo y el tipo de enfermedad respiratoria diagnosticada en 120 pacientes. Aquí se van a clasificar pacientes sean fumadores y según el tipo de enfermedad respiratoria que se haya diagnosticado. En este caso, ustedes están observando una tabla de 3x2, porque es fumador, no fumador, 2, y es de 3, asma, bronquitis, neumonía.
Entonces, una chi cuadrado, ¿la puedo calcular? Claro que las proporciones. Entonces, ¿qué es lo primero que yo hago? Voy a, primero, antes que nada, la hipótesis. ¿Cuál va a ser la hipótesis? Siempre va a ser que no hay una relación entre el tabaquismo y el tipo de enfermedad. La otra, la alterna, me va a decir lo contrario. Sí hay una relación entre el tabaquismo y el tipo de enfermedad. Ahora, ¿cómo la calculo? ¿Qué es lo que yo hago? Primero voy a calcular las frecuencias esperadas, y que como se las he puesto en la anterior, voy a multiplicar la fila por la columna para tener, y la voy a dividir entre el total para tener el valor esperado. Esta fórmula está en la parte inferior del examen, así que no es necesario que se la aprendan de memoria. Entonces, está la fórmula para calcular los valores esperados. Una vez que ya tengo mis valores esperados, como tengo 6 casillas en este caso, tengo que tener 6 valores esperados. Una vez que he calculado mis valores esperados, directamente aplico la fórmula. La forma es la más facilita que ustedes han visto, que me dice que es la sumatoria de los valores observados menos los valores esperados al cuadrado, dividido entre los valores esperados. Entonces, aquí ya he sacado los observados en una fila y aquí tengo los esperados en la otra fila y simplemente voy a reemplazar mi fórmula. 10 menos 12.5 al cuadrado dividido entre 12.5 más 25 menos 16.7 al cuadrado dividido entre 16.7 y voy a ir sacando los valores para cada uno de ellos. Después me dice mi fórmula que tengo que sumarlos. Entonces mi chi cuadrado me va a dar 10.71 en este caso. Entonces, en el ejemplo y como han visto en los ejercicios de la doctora Lara y míos, han visto que puede ser que les pongan el valor de chi cuadrado para este ejercicio, puede ser de 8, de 9, de 10, de 11, de 12, etcétera. Entonces, ustedes tienen que elegir cuál es el valor de chi cuadrado. Ahora, ya saben ustedes que muchas veces hay diferencias en cuanto a los decimales y tal vez no van a encontrar exactamente el mismo valor, pero pongan redondeándolo o el que está más aproximado a este valor. No van a ser valores que sean muy sensibles o con una diferencia muy pequeña como para que haya dos respuestas. Va a haber una gran diferencia entre unos y otros para que ustedes puedan poner el valor que más se acerca al cálculo. Una vez que yo he obtenido mi valor chi cuadrado, ¿qué es lo que hago? Voy a calcular mis grados libertad. ¿Cómo calculo los grados libertad en chi cuadrado? Voy a multiplicar el número de las filas menos 1 por el número de las columnas menos 1. Y en este caso tengo 2 filas, 2 menos 1. Tengo 3 columnas, 3 menos 1. Finalmente mi resultado me va a dar 2. Cuando yo voy a verificar entonces en mi tabla de chi cuadrado, tengo que ver siempre mis 2 grados libertad. Ahora, si ustedes hubieran visto que es una tabla de 2 por 2 nada más, el cálculo es a 1 grado libertad. Pero mi tabla puede ser de 50 por 20, etcétera, ¿no? Entonces puede ser una tabla muy grande y en base a esto yo tengo que calcular mis grados libertad. Una vez que he calculado mis grados libertad, ¿qué es lo que hago? Me voy a mi tabla y en la tabla tengo que fijarme cuál es el valor crítico para una prueba bilateral al 95% de nivel de confianza o, dicho de otra manera, un alfa de 5% o un alfa de 0.05. Entonces, ahorita les voy a mostrar la tabla, van a ver que el valor crítico es diferente al valor de chi cuadrado y finalmente voy a poder dar mi conclusión. Ahora, ¿cómo voy a ver la tabla? Aquí había algo de confusión, pero creo que ya está bastante clara. Cuando yo estoy hablando de una prueba de bilateralidad, estoy hablando de un 95% de nivel de confianza, me está diciendo que hay un 5% de error, de 5% que puede ser que se encuentre ahí mi valor y la significatividad. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? En chi cuadrado, como mi distribución, les he mostrado la figurita, es una distribución asimétrica que en una de sus colitas tiene toda la carga del 5%, me voy a ir a buscar el 5%, que aquí, si ustedes la ven, 0.05. Entonces, mi valor crítico va a ser toda esta columna de aquí, según el grado libertad. Por ejemplo, en el ejercicio que hemos visto, el grado libertad era 2. Entonces, mi valor crítico en ese caso es 5.991. Si mis grados libertad me hubieran dado 8, mi valor crítico hubiera sido 15.507. Entonces, este es mi valor crítico. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que comparar el valor chi que yo he calculado con el valor crítico. ¿Y qué es lo que voy a ver? Siempre van a ver ustedes en la tabla que a la derecha los números van aumentando. Por ejemplo, aquí dice 3, aquí dice 5, 6, 7, 10. Por el contrario, a este otro lado dice 2, 1, 0.
Lo mismo con los valores P, pero a la inversa. Se van a fijar que aquí está disminuyendo. Del 0,05 va a 0.025, luego va a 0.01, 0.005, etcétera. Se van haciendo más pequeños. Y por el contrario, a este lado se van haciendo más grandes. Entonces, una vez que yo tengo lo voy a comparar al valor chi cuadrado crítico. En el ejemplo que yo les he dado, mi valor era de 10, 10.7 creo. Entonces, es mayor que el valor crítico. Simplemente, aunque hubiera sido 6, ya sé que es mayor. Tal vez no por mucho, pero es mayor. Entonces, siempre que mi valor calculado sea superior al valor crítico, quiere decir que hay una diferencia estadísticamente significativa, que voy a aceptar la hipótesis alterna y que voy a rechazar la hipótesis nula. Ahora, para calcular mi valor P, ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente voy a copiar el valor de arriba. Por ejemplo, aquí he visto a 2 grados libertad que mi valor era de 10.7, creo. Entonces, ¿dónde estaría? Estaría por aquí, donde está la mano. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo voy a sacar el valor P? Bueno, me voy a ir para arriba y puedo decir que mi valor P está entre 0.05 y 0.001, o también podría decir que mi valor es menor a 0.005, por lo tanto significativo. No se olviden que para que sea significativo, solo tiene que ser menor a 0.05. Si es más pequeño, muchísimo mejor, porque quiere decir que es mucho más significativo. Entonces, mientras más pequeño sea nuestro valor, mejor. Si mi valor P me saliera, por ejemplo, justamente aquí, o aquí entre estas dos, como les había dicho, lo que puedo concluir, o a este otro lado igual, lo que yo puedo concluir es que el resultado está muy al límite de la significatividad y que necesito una muestra más grande para poder demostrar el valor. Entonces, así se utiliza una tabla de chi cuadrado, que creo que es la tabla más fácil de comprender y no hay mucha duda. Entonces, en base a la comparación del valor calculado con el valor crítico, yo voy a decidir si eso es significativo y lo voy a completar mi cálculo, digamos así, o reforzar mi cálculo con el valor P. Mi valor P me tiene que dar menor a 0.05 para que sea significativo. Entonces, creo que no hay mucha dificultad con el chi cuadrado. Ustedes van a ver en el examen que van a tener estas tres fórmulas de aquí. El valor esperado, que es la sumatoria de el total de las filas por el total de las columnas dividido entre el n, van a tener el valor de chi cuadrado, que es la sumatoria de los observados menos esperados al cuadrado dividido entre los esperados, y van a tener también la fórmula de cálculo de grados libertad, que es las filas menos 1 por columnas menos 1. Entonces, en chi cuadrado yo creo que no hay mayor dificultad. No se olviden de las características de la distribución que les he dicho. Y con eso estarían tranquilos con chi cuadrado. Ahora, en relación a las variables cuantitativas, cuando yo voy a comparar variables cuantitativas, ya les había dicho que puedo comparar promedios, medianas, varianzas, etcétera. Como contenido de este año, solamente vamos a aprender a calcular comparación de promedios. Y en este caso, hemos aprendido a utilizar dos pruebas para comparar promedios. Hay más pruebas, pero este año solamente hemos visto las dos, que son las más comunes y las principales. La primera es la distribución normal, que también se la conoce como tabla Z, y la distribución t-de-student. Ahora, como cualquier otra prueba, cada una tiene sus condiciones de aplicabilidad que tienen que recordar. Una distribución normal o una prueba Z la aplico siempre que mi tamaño de la muestra sea superior a 30. O desde el año pasado que les digo, cuando una muestra se la considera grande es a partir de 30 y si es pequeña es menor a 30. Si mi muestra es mayor a 30, es muy seguro que mi distribución va a ser así como campanita, entonces puedo utilizar la prueba Z. ¿Qué pasa si mi distribución es pequeña? Si tengo sujetos menos de 30. Entonces aquí no puedo utilizar la distribución normal. Tengo que utilizar otra prueba. Otra prueba podría ser esta distribución de t-de-student, pero esta t-de-student además tiene otra condición de aplicabilidad, que es las varianzas iguales o varianzas semejantes, o en algunos otros libros las llaman varianzas homogéneas. Entonces, si cumple las varianzas homogéneas y esta es cantidad menor a 30, sí puedo utilizar mi prueba de t-de-student. Ahora, ¿cómo van a saber si las varianzas son iguales o no son iguales? Bueno, para esto existen otras dos pruebas que se llaman la de Kolmogorov-Smirnov y estas se calculan también de manera un poco más complicada, pero no las vamos a calcular ahora. Simplemente en el ejercicio
se les dirá suponiendo que son variables semejantes o que son variables iguales o que son variables homogéneas. Entonces ya sabemos que podemos utilizar la prueba de T-de-Student. En caso de que no sean las variables iguales, hay otra prueba que se llama la de Mann-Whitney, que también se puede utilizar en este tipo de casos, pero no vamos a ver la Mann-Whitney en este año. Entonces, la distribución T, no se olviden, sujetos menores a 30 y siempre y cuando mis varianzas sean homogéneas. En cambio, la distribución normal, siempre que mis sujetos sean mayores a 30. Ahora, ustedes han visto en relación a la distribución normal que la distribución normal se la utiliza para muchas cosas. Y como les había mencionado en la primera clase, la persona que ha encontrado esta distribución, el estadístico, lo ha hecho, era un astrónomo que ha encontrado que muchos fenómenos en la Tierra tenían una distribución normal. Por eso es que es tan importante esta distribución y la mayor parte de los cálculos se basan en la distribución normal. Entonces, la distribución normal no solo me permite calcular dos comparaciones entre muestras. Hemos visto también la distribución normal estandarizada, que es para calcular una probabilidad. Hemos visto que también influye en el cálculo de lo que es el intervalo de confianza. Hemos visto que influye en lo que es el cálculo de tamaño muestral. La distribución normal está en la mayor parte de las cosas. Ahorita, en este ejemplo, estamos viendo solamente la parte de comparación de dos variables cuantitativas en cuanto a sus promedios. Entonces, a esta también se la conoce, como les he puesto aquí, como distribución normal típica, distribución normal estandarizada, distribución Z. Bueno, tiene varios nombres. Y ¿por qué? Bueno, la utilizamos porque nos va a ayudar mucho a simplificar los cálculos. Como les había mencionado también en las clases, cualquier tipo de curva que ustedes van a ver tienen una función, pero para poder calcular a través de la función tendríamos que aplicar cálculo y sería un cálculo mucho más complejo de los resultados, pero ya hay un estadístico que nos ha facilitado los cálculos con esta distribución normal. Entonces, gracias a esta distribución normal, yo puedo calcular de manera mucho más rápida los resultados. Ahora, las características de una distribución normal estandarizada. Por favor, no se olviden la diferencia que hay con las otras distribuciones normales. Una distribución normal estandarizada, y ahorita la vamos a ver un poquito más a detalle en la siguiente lámina, una distribución normal estandarizada, de hecho, ya les digo que siempre, toda la vida va a ser su media 0 y su desviación estándar o también su varianza va a ser 1. Entonces, una distribución normal, estandarizada o tipificada o distribución Z va a tener una media de 0 y una desviación estándar o una varianza de 1. Ahora, obviamente pueden haber otras distribuciones normales. Si yo quiero hacer una distribución normal de la edad del segundo año, por ejemplo, no va a ser 0, será otra el promedio, será otra la varianza, pero la estandarizada o tipificada siempre va a tener una media de 0 y una desviación estándar de 1. Ahora, cuando yo quiero comparar dos muestras independientes, ay, perdón, esta se me ha desordenado. ¿Qué es lo que hago? Bueno, igual, aquí les pongo un ejemplo. En un hospital se quiere evaluar si hay un nuevo suplemento nutricional que está administrado a pacientes postquirúrgicos y se quiere ver si este va a mejorar la hemoglobina promedio en comparación con pacientes que recibieron el suplemento habitual. Entonces, en este caso, si es que hubiera alguna pregunta, por ejemplo, que les dirían qué tipo de prueba utilizaría y les ponen, por ejemplo, chi cuadrado, T-de-Student, Mann-Whitney, ANOVA, cualquiera, ya ven ustedes cuál utilizarían. Primero, ¿son promedios o son proporciones? En este caso son promedios. Entonces ya sé que para calcular promedios solamente tengo la Z y tengo la T-de-Student. Entonces es una de las dos. Después me fijo el tamaño. Si mi tamaño es superior a 30, yo ya sé que tengo que utilizar la prueba Z. Entonces, si hubiera alguna prueba, solo se tienen que fijar en el tipo de variable y en el tamaño de la muestra. Entonces, han visto que en los ejercicios les hemos ido dando parecidos a estos, en las que les damos el promedio, el tamaño muestral y la desviación estándar. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Primero que nada, ya hemos visto el planteamiento de la hipótesis. ¿Qué me dice la hipótesis nula? No hay diferencia entre los dos promedios de hemoglobina. Dicho de otra manera, las dos promedios de las hemoglobinas son iguales en ambos grupos. La alterna, ¿qué me va a decir? Lo contrario, que hay una diferencia entre los promedios de las hemoglobinas y que esa diferencia yo quiero que salga, que sea estadísticamente significativa. Entonces, aquí voy a decir que hay una diferencia o que no son iguales. Depende del libro en el que
juegan mucho con estos términos, pero es importante que se familiaricen y que no se confundan. Ahora, como segundo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que calcular mi valor Z, pero para calcular mi valor Z necesito calcular el error estándar. Entonces, ¿cómo voy a hacer? La fórmula Z es esta de aquí, facilita, que es promedio 1 menos promedio 2, dividido entre el error estándar. ¿Cómo calculo el error estándar? Voy a calcular la desviación, la varianza de la muestra número 1 entre su total, más la varianza dividido entre la segunda muestra, y le voy a sacar su raíz cuadrada. La fórmula de la Z va a estar en el examen, la fórmula del error estándar para la Z va a estar también en el examen, así que no se preocupen por aprenderse las fórmulas. ¿Qué es lo que voy a hacer? En este ejemplo, simplemente he puesto mis datos, he calculado el error estándar que me ha dado 0.2213 y luego he sustituido en mi fórmula Z, que igual mis medias eran 13.8 y 13.2 y lo estoy dividiendo entre el error estándar y finalmente me va a dar un valor Z de 2.71. Ahora, una vez que yo he ubicado mi cálculo, mi valor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ir a buscarlo a la tabla. Entonces, en la tabla, gracias a esto, voy a poder interpretar si es o no es significativo. Entonces, esta prueba me voy a, perdón, espérenme, a ver si se va ahí. Ya. Entonces, bueno, este Z lo tengo que ubicar en la tabla. Ahorita les voy a mostrar la tabla para que ustedes vean cómo se calcula el valor P. En este caso, recuerden que mi Z es 2.71 y me voy a la tabla. La tabla Z es diferente a la tabla de TDStudent, como ustedes saben, y a la tabla de chi cuadrado. ¿Cómo utilizo la tabla Z? Bueno, tengo a la izquierda un valor entero y un primer decimal, y a la derecha el segundo decimal. En el ejemplo que yo tenía, 2.71. Mi entero es el 2 y el primer decimal es el 7. Entonces tengo que buscar 2.7. Mi segundo decimal era el 1. Entonces tengo que correlacionarlo con el segundo decimal, que es 0.9966. ¿Qué me está diciendo este 0.9966? Me está diciendo, si se fijan en la gráfica, si mi Z es 2.71, me está diciendo que toda el área de aquí hacia el menos infinito es 0.9968, creo que es 61, perdón. Toda esa es esta área. Y si lo multiplico por 100, me va a dar igual en porcentaje, me va a dar 98.61%. Entonces, eso es lo que me está indicando este valor Z. Entonces, yo sé, como tengo mi distribución normal, yo sé que tengo el error alfa en las dos colitas. Entonces, como mi error, me han dicho que generalmente se trabaja al 95% de confiabilidad y tengo mi 5% de margen entre, en total, tengo que dividirlo en dos, a la derecha y a la izquierda. Entonces, este 5% lo voy a dividir y me da 2.5 a la derecha, 2.5 a la izquierda, o es lo mismo 0.025 y 0.025. Entonces, en este caso, yo lo voy a comparar con el valor crítico. Ya habíamos visto muchas veces el valor crítico de la tabla Z al 95% de confiabilidad y hemos dicho que es 1.96. Entonces, cualquier valor que sea superior al valor crítico, como les dije, es significativo. Entonces, en este caso nos está dando este valor de aquí. Ahora, ¿para qué me sirve calcular esto de aquí? Bueno, como les digo, yo ya he calculado el valor que está de aquí para acá. Entonces, ¿cómo voy a calcular el valor P? Voy a tener que calcular este pedacito de aquí y luego lo puedo multiplicar por 2 porque yo sé que mi distribución normal es simétrica. Entonces, todo lo que esté a este lado va a estar a este lado como un espejo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Sé que toda la curva, una distribución normal, siempre vale 1 en el total. Entonces, si yo sé que esto vale 1, le voy a restar este 0.9961, creo que hemos sacado, ¿verdad? 0.9961 y me va a dar un resultado que corresponde a este de aquí. Y este finalmente lo voy a multiplicar por 2. ¿Por qué? Porque es una distribución que he dividido en dos lados, es simétrica, por lo tanto el error está en los dos lados. Y ese va a ser mi valor P. Entonces, finalmente puedo decir que parece que el suplemento es más efectivo para mejorar la hemoglobina en pacientes postquirúrgicos. Entonces, solamente voy a interpretar cómo me han planteado en el enunciado, viendo si es que hay o no hay diferencia. En este caso, sí he aceptado la hipótesis alterna con un valor calculado superior al valor crítico y además el valor P me ha dado menor a 0.05. Por eso voy a aceptar esta hipótesis y voy a decir que hay diferencia. Bueno, esta otra ya les he pasado también para que la vayan calculando como ejemplo. Esta también, y han hecho la tarea también
los de los dos grupos y los demás creo que también tienen y si no se las paso. Ahora, ¿cuándo voy a utilizar una distribución T? Para comparar, no se olviden, dos promedios. ¿Cómo es mi distribución T? En cuanto a sus características. Si se fijan la distribución T, primero es, la primera es muy parecida a la distribución normal. Si ustedes la ven así, podría parecer una distribución normal. Comparándola en los gráficos de aquí, cuando mi muestra es pequeña, por ejemplo, 1 grado libertad, se ve la diferencia de la comparación entre la distribución normal y entre la T. Una tiene las colas que son un poco más anchas y también es un poco más chata que la distribución normal. Pero si van aumentando mi tamaño, voy a ver que casi es igual a la distribución normal. Por eso es que si es menor a 30, yo utilizo la T, y si es mayor a 30, ya no necesito usar la T porque directamente puedo utilizar la distribución normal. Ahora, si les preguntan cuáles son las características de una distribución T, entonces es facilito. Es una curva que en forma de campana también, tiene una forma simétrica, tiene el promedio, la moda y la mediana, que son el mismo valor o es el valor 0, tiene dos colas a la derecha y a la izquierda, que son asintónicas. No se olviden, ¿qué quiere decir asintónico? Que son dos colitas que van a ir del menos infinito hacia el más infinito y nunca van a tocar el eje horizontal. Entonces, no se olviden, es asintónica y está caracterizada por grados libertad. Entonces, cuando van aumentando los grados libertad, van a ver que la curva se asemeja a una distribución normal y hemos dicho que ahí utilizamos la normal. Bueno, no se olviden que la distribución T tiene que tener varianzas semejantes para que yo la pueda utilizar. Cuando voy a comparar dos promedios, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Me van a dar un ejercicio como este, que dice, se desea comparar el promedio de edad entre varones y mujeres con una N menor a 30 y varianzas semejantes con un nivel de confianza de 95%. Entonces, aquí ya me están diciendo que la varianza es semejante, entonces yo ya sé que puedo utilizar la prueba T. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, tengo que calcular, obvio, mi valor T, pero para poder calcular mi valor T, me están pidiendo aquí que calcule el error estándar. Para calcular el error estándar, me están pidiendo en la fórmula que calcule la varianza común. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es calcular la varianza común. ¿Cómo la voy a calcular? La fórmula es N1 menos 1 por su desviación estándar, por su varianza, 1, más lo de la muestra 2, y lo tengo que dividir entre el 1, N1 más N2 menos 2. Lo único que tengo que hacer es sustituir los datos y me va a salir finalmente un valor que en este caso me ha dado 124.39. Este 124.39 ya lo puedo sustituir en la fórmula del error estándar y me ha dado un valor de 4.37. Ya teniendo el error estándar, ya puedo calcular mi valor T y voy a tener este valor menos 4.8 dividido entre 4.37 y voy a tener un valor finalmente de menos 1.10. Ya tengo mi valor T. Ahora lo tengo que comparar con el valor crítico de mi tabla, pero la tabla T también tiene grados libertad. ¿Cómo voy a calcular mis grados libertad? Con la fórmula de aquí. N1 más N2 menos 2 y esos van a ser mis grados libertad. En este caso, los grados libertad son 25 y el valor, recuerden que es menos 1.10. Para ver en la tabla, yo voy a utilizar el valor T, pero no voy a utilizar con el negativo, voy a utilizar lo que se llama Recuerden ustedes que el valor absoluto es simplemente el valor en el que no se toma en cuenta si es positivo o si es negativo. Entonces, aunque mi valor T me salga negativo o me salga positivo, yo solamente voy a considerar el 1.10. Ahora, ¿qué es lo que hago? Voy a ir a mi tabla de student que se parece a la tabla de Chi, si ustedes se fijan. Me han dicho que tengo 25 grados libertad. Entonces, lo primero que hago es buscar mis 25 grados libertad. Ya sé que solamente voy a trabajar con esta fila. ¿Cuál es mi valor crítico? En este caso, como ustedes saben, mi valor crítico va a ser 0.025. No va a ser como en chi cuadrado que hemos visto que era 0.05. ¿Por qué? Porque esta de aquí tiene dos colas y el 5% está dividido en ambos lados. Aquí hay 2.5 y aquí hay 2.5. Por eso mi valor crítico en TD Student al 95% de nivel de confianza siempre va a ser 0.025. No se olviden que es diferente en chi. En chi es 0.05. ¿Por qué? Porque la distribución es asimétrica, tiene una sola cola a la derecha. Entonces, ahí está todo el valor del
del nivel de confianza y del alfa. Entonces, ya sé que esta es mi columna de valor crítico. Entonces, tengo que comparar mi calculado con este valor de aquí. Entonces, ¿dónde está mi valor? Perdón, ya me he olvidado cuánto era nuestro valor T, era 1.10. Entonces, tengo que calcular con el 1.10. Si ustedes se fijan, está a este lado, a la izquierda. Entonces, estaría más o menos en la flechita, entre el 0.68 y el 1.3. Entonces, mi valor calculado es menor que el valor crítico. Y hemos dicho que siempre cuando mi valor calculado es menor que el valor crítico, yo ya sé que tengo que aceptar la hipótesis nula y tengo que decir que no hay diferencia estadísticamente significativa. ¿Qué hago para buscar el valor P? Facilito, simplemente voy y copio lo que está en la P de arriba. Como está aquí al medio, puedo decir que mi valor P es entre 0.25 y 0.1, o puedo decir que mi valor P también es menor a 0.25. Y hemos dicho que solamente a partir de 0.05 yo lo considero como una diferencia estadísticamente significativa. Por lo tanto, confirmo lo que he encontrado comparando el valor crítico y digo que no hay una diferencia estadísticamente significativa. Que en el ejemplo que hemos visto aquí, la dieta era igual en ambos casos. Entonces, esa sería mi conclusión si yo calculo con el valor de T. Bueno, aquí les he puesto otro ejercicio también que ya lo hemos visto varias veces. Entonces, lo vamos a pasar. Las fórmulas para Z van a estar en el examen, la del error estándar y la del valor Z, y para la T de student va a estar varianza común, va a estar error estándar, valor T, grados libertad. Ahora, si es que en el examen, por ejemplo, les dijera, calcule el valor, la comparación de los promedios con unas varianzas semejantes, con un error estándar de tantos de X, ya no pierdan el tiempo calculando la varianza común y el error estándar, porque ya les han dado el error estándar. Ahora, si no les dan los datos, entonces hay que calcular primero la varianza común, luego el error estándar. Ahora, si les dijeran, calculen la comparación de promedios con una varianza común de tantos, entonces ya no calculan la varianza común, directamente se van a calcular el error estándar y con esto el valor T. Entonces depende de lo que les den, pero no se olviden y no vayan a calcular como loquitos todo. Fíjense qué es lo que les están pidiendo que calculen. Entonces, estas fórmulas van a estar igual que las 3 tablas que hemos visto hace rato. La otra parte importante que también va a entrar es la distribución normal, estandarizada o tipificada para cálculo de probabilidad. Es diferente al cálculo que hemos hecho ayer, en el anterior. Y para esto, ¿qué necesitamos saber? Bueno, primero, como teoría y como concepto, ¿qué es una distribución? Bueno, aquí tenemos en estadística, hablamos de lo que es una distribución de frecuencias y distribución de probabilidad. Cuando hablamos de distribución de frecuencias, no es nada más que la manera gráfica de representar una tabla. En este caso, tengo mis frecuencias absolutas, tengo mis frecuencias relativas y simplemente las he graficado. Esta es una distribución de frecuencias. Ahora, la de probabilidad, si se fijan, es la misma, solamente que esta es una función ya que me va a permitir calcular la probabilidad de que haya algún suceso que ocurra o un evento que ocurra. Entonces, a eso se llama distribución, nada más. Pero es como les he puesto en la parte de aquí abajo, como un mapa que va a describir cómo se están repartiendo los valores de una variable. Entonces, una distribución puede ser distribución Z o la normal, puede ser T, puede ser chi, etc. A eso llamamos una distribución. Entonces, ¿cuáles son características de la distribución normal? Por favor, no se olviden, una distribución normal cualquiera siempre va a tener una forma primero de bueno, primero, antes que nada, el tipo de variable. Es una distribución cuantitativa continua. No se olviden, por favor, cuantitativa continua, que puede tomar cualquier valor en el rango infinito. La forma es la de una campana. Y para que sea campana, ¿qué tiene que pasar? Que el promedio, la moda y la mediana sean iguales. ¿Cómo se hace la notación? Bueno, depende de la variable, me van a dar una variable X, voy a poner adelante siempre el tamaño de la muestra y entre paréntesis voy a poner el promedio y seguido de una coma y después su varianza. Esa va a ser la notación. Entonces, yo puedo tener, por ejemplo, una distribución normal de edad, de hemoglobina, de colesterol, de talla, de peso, etcétera. Puede ser cualquier distribución normal. ¿Es simétrica? Ya les había dicho que sí, una distribución normal siempre es simétrica porque si la doblo por la mitad, el lado derecho va a tener lo mismo que el lado izquierdo. El área bajo la curva siempre va a ser 1 o 100%.
pero en proporciones, como hacemos nuestros cálculos, vamos a decir que tiene 1. Tiene 2 colas, la derecha y la izquierda. Es una variable asintótica, aunque no se nota muy bien en este gráfico, parece que sí tocara la horizontal, pero en general no debería tocar la curva, la línea horizontal. ¿Cómo son sus extremos? Bueno, son 2 colas. También es una variable unimodal. Entonces, pueden hacerles muchas preguntas en relación a la distribución normal. Por ejemplo, si mi mediana es de 0.5 positivo, ¿cuánto será el otro lado de la distribución? Obviamente igual 0.5, porque ya sé que los dos lados son iguales. O no sé, igual se les puede preguntar en relación a la moda, a la mediana. Ya saben ustedes que siempre el valor va a ser al medio y va a ser este valor justo en promedio, moda y mediana van a ser iguales y van a estar al medio. El 50% de los datos va a estar a la derecha y el 50% va a estar a la izquierda. Ahora, no se olviden que en una distribución, por favor recuerden esto, una distribución ya normal o estandarizada, la vamos a graficar ya con las desviaciones estándar, ya no con los valores de cualquier distribución normal. Y en esta vamos a tener que desde menos una desviación estándar a más una desviación estándar hay un valor de 68.3%. Menos 2 desviaciones estándar a más 2 desviaciones estándar, voy a tener el 95.5% de toda la muestra. De menos 3 a más 3, voy a tener el 99.7% de la distribución. Entonces, si a mí me dicen, por ejemplo, cuál es el porcentaje o el área de las personas que están a más una desviación estándar y la media, entonces, bueno, yo sé que si de más 1 a menos 1 es 68, entonces diré 34.15. Aquí está el 34.15. Aquí está el otro 34.15 porque yo sé que suma 68.3. Entonces, esto es una propiedad de la distribución normal. Ahora, hablando específicamente de la distribución normal estandarizada, como les había dado el ejemplo ayer, les había dicho que imaginemos que una modelo específica, una modelo estándar, por ejemplo, podría ser una jovencita alta, delgada, con las medidas que todos sabemos que son las del 90, 60, 90. Esa va a ser nuestro modelo o nuestro estándar. Si nosotros queremos convertir a cualquier señorita a una modelo, a una estándar, entonces probablemente tendremos que utilizar cirugía, plástica, medicina estética, etc. Entonces, en estadística, ¿qué es lo que va a pasar? Mi modelo va a ser esta distribución normal estandarizada y yo puedo tener cualquier distribución, como les he dicho, colesterol, peso, talla, etc. Y para poder estandarizarla o para poder transformarla, yo voy a utilizar una fórmula, que es esta de aquí. Entonces, la distribución normal estandarizada, no se olviden que también, obviamente, es una campana, tiene las mismas características de una distribución normal, pero su promedio siempre va a ser 0. Su varianza y su desviación estándar siempre va a ser 1. Entonces, no se olviden, por favor, como característica de la distribución normal estandarizada, promedio 0, desviación estándar 1. Aquí les he puesto la diferencia que hay entre la normal y la estándar. Si se fijan, más o menos es positivo, ambas van de los menos infinito hacia el más infinito. En la normal, cualquiera puede tener cualquier valor, pero en la estandarizada siempre va a ser 0, siempre va a ser 1. Y bueno, esto nos va a facilitar mucho los cálculos porque la persona que ha trabajado con esta distribución normal estandarizada y ha creado su propia tabla. Y en esta tabla estamos viendo área por área cuánto se encuentra en cada punto de la distribución normal. Por eso es lo que nos ha facilitado. Entonces, cuando yo quiero hacer un cálculo con la distribución normal, porque mi muestra es una distribución normal, primero tengo que transformarla o tengo que estandarizarla. Entonces, si yo la voy a transformar, la voy a volver una distribución que, como se fijan aquí, son la misma distribución. La única diferencia, por ejemplo, es esta que está en su promedio de hemoglobina. Por ejemplo, está aquí. La mitad, el promedio de hemoglobina es 10, va subiendo y va bajando. Si yo la estandarizo, va a dar exactamente lo mismo, pero mis valores aquí ya va a estar el 0, porque hemos dicho que una distribución normal estandarizada siempre va a tener un promedio de 0 y una desviación estándar de 1. Que coincide con el valor Z. Entonces, miren, aquí va la desviación estándar 1 o el valor Z1, más 2
más 3. Lo mismo aquí, menos 1, menos 2, menos 3. Si les preguntan cuánto es el área que existe entre una más 1 y menos 1 desviación estándar, 68%. Entre más 2 y menos 2, ya saben, 95%. Más 3 menos 3, 99%. Entonces, esa es una característica de la distribución normal estandarizada. Entonces, siempre el valor 0 o el promedio va a estar al medio y van a ver las desviaciones estándar coinciden con el valor Z. Entonces, no se olviden de estas características de una distribución normal estandarizada, por favor. Y aquí, ¿para qué otra cosa nos va a servir? Como les había dicho, la distribución normal. Si a mí me dan un ejemplo que me dice en un grupo de 300 pacientes, la presión arterial sistólica promedio es de 120 miligramos y una desviación estándar de 15, y yo quiero ver una probabilidad. La probabilidad que yo quiero encontrar es saber si un paciente tuviera 150 milímetros de mercurio, entonces, ¿en qué lugar de la curva se encontraría? O cuál sería la probabilidad de que en esta distribución que me han mostrado de promedio 120 y de desviación 15, haya un sujeto que tenga estos 150 milímetros de mercurio. Entonces, aquí está la distribución normal, simple, como ustedes la conocen, y yo la he estandarizado. ¿Cómo se estandariza? Con la fórmula que les he dicho. ¿Qué voy a poner al principio? El valor que me están dando a encontrar o la probabilidad que quiero calcular, le voy a restar el promedio, le voy a dividir entre la desviación y voy a tener finalmente mi valor Z. Ese es el valor Z. Ahora, habiéndola transformado, yo ya sé que es la misma, solamente que ya va a variar aquí. Tengo más 1, más 2, más 3 desviaciones estándar, menos 1, menos 2, menos 3 desviación estándar, o Z1, Z2, Z3. Entonces ya la he estandarizado. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a buscar el valor de este Z2 en mi tabla y lo voy a ubicar. Y yo sé que desde el punto en el que yo lo ubique, que va a ser aquí, que coincide este 2, lo que me diga en la tabla me está diciendo que el área debajo de la curva que está desde este Z2 hacia el menos infinito es lo que me va a mostrar. Entonces, si yo veo la tabla, recuerden que hemos visto un valor Z de 2. Entonces, bueno, aquí creo que yo soy la que ha puesto mal las flechas. Ah, no, perdón, este es otro ejemplo. Si hubiera visto el 2,0, mi valor entonces hubiera sido 0,9772, que querría decir que el 97.7% de la población probablemente tienen una presión arterial menor a 150 milímetros de mercurio. Aquí les he puesto otro ejemplo. En el ejemplo dice cada valor de la tabla corresponde. Bueno, les explico que cada uno tiene un área exactamente que está descrita en la tabla. Si a mí me dan, o si yo calculo, por ejemplo, un valor Z de 1.23, perdón, aquí es 1.23, me he comido el 2. Si yo pongo 1.23, voy a buscar en la tabla. Ya saben que primero va el entero y el primer decimal, y en la fila de arriba va el segundo decimal. Entonces, 1.23 es aquí, 0,897. ¿Qué me está diciendo? Que este 1.23, si ustedes se fijan, aquí esta rayita roja, me está diciendo que de aquí hacia el menos infinito voy a tener 89,03 de área. Si lo multiplico por 100, me va a dar 89.07%. Ahora, si en mi ejemplo, como en el anterior, me decía en 300 sujetos, ¿qué tengo que hacer para saber cuánto hay en esa muestra? Tengo que multiplicarlo por los 300 nada más, y ahí me van a decir específicamente en esa mi muestra de 300 cuántos sujetos hay. Entonces, este ejemplo se los he puesto más detalladamente en la clase que hemos visto específicamente de distribución normal, pero aquí ya se los he puesto rapidito y ya no he puesto el cálculo cuando es la totalidad de los pacientes, pero ya saben que sí se puede calcular eso. Aquí les he puesto un ejercicio también en el que dice, en un hospital la presión arterial sistólica de los pacientes adultos sigue una distribución normal con un promedio de 120 milímetros de mercurio y una desviación estándar de 15 milímetros de mercurio. Se selecciona un paciente al azar para calcular. Primero, estandarizar los valores, buscar los valores Z. ¿Qué quiero calcular? Aquí les he puesto 3 casos diferentes. El primero, quiero calcular la probabilidad de que la presión arterial de estos sujetos sea menor o igual a 135 milímetros de mercurio. Otro ejercicio que les he puesto es que la probabilidad de que la presión arterial sea mayor a 140 milímetros de mercurio. Y el tercer ejemplo les he puesto que quiero calcular la probabilidad de que la presión arterial se encuentre entre 110 y 130 milímetros de mercurio. En el primer caso, ¿qué es lo que hago?
tengo que calcular, perdón, mi variable z, tengo que calcular mi valor z, y una vez que he calculado el z, voy a ver para atrás lo que está, cuánto vale exactamente esa área. Entonces, aquí voy a estandarizar. ¿Cómo estandarizo? Con mi fórmula. Z es igual a, me han pedido 135. 135, me han dicho que mi promedio era 120 y mi desviación estándar era 15. Simplemente sustituyo y me sale un valor de 1. ¿Qué hago con este 1? Bueno, lo voy a ir a buscar a la tabla. Es 1. 1.0, mi valor es este, 0.8413. ¿Qué quiere decir este 0.8413? Me está diciendo que mi z de 1, que estaría exactamente aquí, a partir de aquí hacia el menos infinito, tengo el área de 0.8413. Si yo lo multiplico por 100, me va a decir que es el 84.13% de los sujetos que tienen una presión menor a 135 milímetros de mercurio. Entonces, eso es lo que esto me está indicando. Si me hubieran dicho en una muestra de 300 sujetos, entonces simplemente tengo que multiplicar este valor que he obtenido por los sujetos que me dan y voy a tener exactamente cuántos sujetos son. En este otro caso, aquí no me están pidiendo mayor, aquí me están pidiendo igual, mayor que 140. Entonces, ¿qué es lo que hago? Igual, estandarizo, he sacado un valor de 1.33 y esta vez es aquí mi valor 1.33. No se olviden que esta tablita me está mostrando el valor que hay desde el punto que yo marco hacia el menos infinito. Siempre esta tabla, porque hay otra tabla que marca al revés, pero esta tabla me está dando hacia el menos infinito. Entonces, este 1.33 yo lo voy a buscar aquí, 1.3 con el 1.3 y me va a dar 0.9082. ¿Qué quiere decir? Que desde el punto de acá hasta acá me va a dar 0.9082. ¿Cómo hago para saber esto de aquí? Porque no me han pedido menor, me han pedido mayor. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo sé que mi distribución normal vale 1, como les había dicho. Entonces, si todo vale 1, yo le tengo que restar este pedazo de aquí que yo ya conozco para poder tener este valorcito de aquí. Entonces, restando este 1 menos este 0.9082, perdón, me da un valor de 0.0918, que es el área rosadita que ustedes están viendo aquí. Entonces, esto quiere decir que la probabilidad de que las personas tengan una presión arterial mayor a 140 es de 9.18%, perdón, o redondeándolo a 9.2%. Y este es el otro ejemplo en el que les he puesto, perdón chicos, se va a acabar mi batería, así que espérenme 2 segunditos mientras voy a traer el cargador. Ya, ahora sí. Entonces, si me están dando, en este caso, por ejemplo, me están mostrando, me están pidiendo el valor central. Si se fijan aquí, me están pidiendo lo que esté entre 110 y 130. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Bueno, tengo que estandarizar el 110 y tengo que estandarizar el 130. Entonces, sé que al estandarizar el 110 me da menos 0.67. ¿Qué quiere decir? Que yo ya sé que el 0 está aquí, entonces mi 0.67 estará por acá. Y el otro me da 0.67, entonces está a este otro lado de aquí. Entonces me está pidiendo exactamente, no siempre va a ser exactamente lo mismo, puede ser que uno sea mayor y el otro sea menor. En este ejemplo sí coinciden ambos. Entonces, ¿cómo voy a encontrar? Bueno, voy a buscar este 0.67 en mi tabla, que es esta de aquí, 0.67. Lo voy a comparar con el 0.67 y mi resultado me da, ay, perdón que estoy media ciega, 0.60, me da 0.7486. ¿Qué quiere decir? Que el valor desde esta Z de aquí de 0.67 hasta esta de aquí me va a dar 0.7486 en área. Ahora,
¿Cómo calculo este negativo? Bueno, ya saben ustedes que esta tiene otra parte, que es la tabla de los valores negativos, que no se les he puesto aquí por cuestiones de tamaño, pero si se fijan en la tabla negativa, me va a dar 0.2514. Bueno, en caso de que les pidieran, que no creo, que les pidan el valor negativo y solamente hay esto, fíjense que nada más es el complemento del otro. O sea que si ustedes tienen un valor de 0.67 y quieren el menos 0.67, van a ver el 0.67 y les restan de 1 y así tienen el valor negativo. Pero bueno, no los quiero confundir, no creo que vayan a poner un valor negativo, sino siempre un valor positivo. Entonces, eso es lo que hacemos, vamos a buscar en la tabla y voy a encontrar este otro valor. Entonces, por ahora, confíen en que un menos 0.67 es 0.2514. ¿Qué hago? Ya tengo este valor de aquí, que es el 0.7486, que me está diciendo que de aquí al menos infinito tengo este valor. Y tengo el del menos 0.67, este de aquí, que me está diciendo que a partir de este punto hasta el menos voy a tener 0.2514. Entonces, ¿qué hago? Simplemente al mayor le voy a restar el menor y así voy a tener el área exactamente que está al medio. Entonces aquí, ya haciendo los cálculos y restando, me da 0.4972. ¿Qué quiere decir? Que el área debajo de la curva es 0.4972. Si yo lo multiplico por 100, me va a dar 49.72%. Entonces, la probabilidad de que la presión arterial se encuentre entre 110 y 130 milímetros de mercurio es de 49.72%. Bueno, aquí les he puesto otros ejercicios parecidos a esos que les he dado, que también ya los han visto, ya se los he compartido y creo que no hay otra cosa más complicada que esto. A ver, no sé si les ha quedado alguna duda en relación a lo que hemos visto. Bueno, hemos visto todo muy rápido, no hemos tenido mucho tiempo, pero era como un resumen de todo lo que habíamos visto y yo creo que con esto están listos. Tendrían que repasar un poco lo de hipótesis, como les había dicho. Hemos visto que hay el error tipo 1, el error tipo 2, hemos visto que hay el alfa, hemos visto que hay el beta. Entonces, no se olviden que hemos visto también el día de ayer cómo yo sé si mi decisión es correcta, cómo sé si mi decisión puede ser un error de tipo 1 o alfa, o cómo puede ser de tipo 2 o beta. Entonces, chicos, no sé si tienen alguna duda. Yo sé que algunos se han conectado por primera vez, entonces no sé si han logrado seguir lo que hemos ido viendo o si los ha confundido más. ¿Qué tal? José, ¿tú ya no tienes ninguna duda? ¿O ha quedado alguna todavía? No, Doc, más bien todo claro. Muchas Muy gracias. bien. A ver, Radek, ¿qué tal? No te has conectado, creo, al principio, pero no sé si has logrado seguir la clase. Sí, doctora, más bien llegué justo para la parte que empezaba a explicar lo de chi cuadrado, que creo que era lo que más me costaba, Sí, y la verdad que bastante bien. Entonces, muchas de las dudas que tenía se solucionaron. qué bien. Solamente tengo una pequeña, y es más que Sí, nada acerca adelante. de los contenidos. Ajá. Además de estadística diferencial, que viene a ser toda la presentación del día de hoy que nos dio, ¿va a entrar algo más para el parcial como tal? Algo de estimación, que es estimación puntual e intervalos de confianza, que es una fórmula facilita, ¿no? Que la doctora ya les ha debido dar y que simplemente les está diciendo el valor de una muestra que se estima hacia la población y el posible error, ¿no? Un pequeño margen de error, que es el intervalo de confianza. Cálculo en relación a eso, no, pero tal vez como algo de teoría nada más. Los cálculos que van a ver son la estimación de la probabilidad, lo que ahorita hemos visto mediante la Z, va a haber un chi cuadrado, una T de student y una Z para comparación de promedios. Esas tres cosas van a ver en cuanto a la práctica. Y en cuanto a la teórica, bueno, un poco de todo lo que es inferencial. Ya, perfecto. Mil gracias, doctora. Muy bien. ¿Qué tal los demás? A ver, Roberto, ¿tú qué tal? ¿Has entrado a tiempo? Roberto, ¿estás por ahí? A ver, chicos del 2A y del 2D. Sara, Sergio, Valeria, ¿qué tal? Sara. Buenas, Doc. Ahora sí se me escucha. Sí, se te escucha. Sí, lo he sentido bien y he podido aclarar algunas dudas. Muy bien. ¿Te ha quedado alguna otra? No, más bien no. Muy bien. Sergio. Ya se me aclararon las dudas.
Gracias, doctora. Muy bien. Aarón, ¿qué tal? Vince, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muy bien. Todo bien, Gabriel, doctora. perdón, adelante, Vince, perdón, pensé que me habías mandado la manito, adelante. No, todo bien, doctora. Se le entendió completamente. Muchas gracias. Muy bien. Gabriel, ¿tú qué tal? Tú te has entrado un poco tarde, así que no sé si has logrado seguir todo. Sí, doctora, más bien he alcanzado la parte que tenía dudas y tengo un poco más clara ya los ejercicios. Muy bien. Jenny, ¿qué tal? ¿Alguna duda? A ver, los del 2A, ¿qué tal, Ian? Mucho mejor, doctora. Muy bien. ¿Alguna duda? No, doctora. Muy bien. Yo creo que están listos para el examen. Entonces, yo creo que les va a ir bien. Entonces, si quieren que mañana nos volvamos a ver para repasar otra cosa más puntual, entonces me avisan. Tampoco quiero atormentarlos. Yo sé que tienen otras materias y sé que también no quiero atosigarlos con tantos datos y con tanta información. Así que ya se los dejo a ustedes. Si ustedes tienen alguna duda o algún tema que quieran volver a ver, sean o no sean de mis grupos, entonces con todo gusto. Libertad, adelante. Doc, una preguntita. ¿Mañana va a estar en la U, en la mañana? Sí, mañana la voy a reemplazar a la doctora Rita desde las 8 y yo tengo, mi última clase es a las 3:30. Entonces voy a estar desde las 8 hasta las 3:30. Ay, ya, es que quería preguntar un par de cositas, pero creo que así viendo la tablita, porque aún me cuesta un poquito la parte de las tablitas, el cacharle bien. Claro que sí. Entonces mañana me buscas en el momento que quieras. Podemos hacer una pausa con los grupos de primer año para explicarte esta parte de las tablas. Entonces, con todo gusto me buscas mañana. Ya, súper, Doc. Gracias. Muy bien. Chicos, entonces los demás creo que si no tienen ninguna duda, yo creo que están listos para el examen y si tienen alguna duda, con toda confianza pueden escribirme, aunque no sean del grupo 2A y del grupo 2D, para que veamos algo mañana. Con el 2A y con el 2D yo creo que ya están tranquilos. Igual me avisan si quieren que mañana revisemos algo. Y no se olviden que el 2A me debe el examen, que lo vamos a dar el siguiente martes. No sé si ya les ha avisado la doctora Rita. Tienen su control conmigo el martes y con eso terminamos estadística y entramos ya a demografía. Entonces, creo que no hay más dudas, ¿verdad? Sí, parece que no. Entonces, bueno, chicos, muy bien. Que tengan un buen descanso, estudien, por favor, repasen la parte teórica. Les he mencionado muchas veces las cosas que más o menos van a entrar en el examen, así que todos los que están aquí, espero que les vaya muy bien. Y ya saben, me escriben al personal cualquiera que necesita algo. Que descansen bien, muchas gracias por haberse conectado y buenas noches. Hasta luego, doctora. Gracias. Gracias, No, doctora. doctora, Buenas doctora. noches. Muchas gracias, doctora. Doctora, gracias. Oh, doctora, muchas gracias. Chao, chao, chicos. Hasta luego, Doc.